Bien, muy buenas tardes y muchas gracias por su asistencia a esta conferencia que acoge el Real Instituto de Estudios Asturianos y titulada Distintas formas de obtención de energía de nuestro subsuelo. Evidentemente va a ser sin duda de altísimo interés debido a las circunstancias que hoy nos afligen, evidentemente, y por lo tanto quizás se den aquí alguna solución útil para resolver nuestros problemas. El encargado de esta conferencia, el que la va a impartir, es José Antonio Sáenz de Santamaría Benedet, expresidente del Colegio de Geólogos de Asturias, director científico del Grupo Español de Materias Primas Minerales Críticas y miembro del Comité de Energía y Recursos Naturales del Instituto de Ingeniería de España. Es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Oviedo, obteniendo el título en 1977, y además obtuvo el máster en Dirección de Empresas por EIEDE en 1996 y el máster en Minería, Obra Civil y Medio Ambiente por la Explotación de Recursos Minerales, en este caso otorgado por la Universidad de Oviedo. Ha sido profesor colaborador de ese centro de investigación y docencia y ha dado conferencias de Geología y Energía en diversos centros docentes y de investigación, como fueron la Universidad de Huesca e incluso la Universidad de Oviedo. Y ha impartido conferencias y charlas en diversos medios de comunicación y en centros docentes de educación media, siendo miembro de numerosas asociaciones científicas relacionadas con la geología. Como profesional ha desarrollado numerosas actividades, entre las que podemos destacar los estudios geotécnicos para taludes y túneles en la autopista astur-leonesa-Ucalsa, que fue realizados entre 1977 y 1978. También es destacable su labor en el Departamento de Prospecciones Petrolíferas de CAMSA entre 1978 y 1981, realizando estudios de geología de cuenca, el control geológico de sondeos profundos de investigación y el estado de pozos productivos mediante diagrafías y el desarrollo del campo de luengo, entre otras cuestiones, así como la fracturación hidráulica en pozos agotados. Fue nombrado geólogo para investigación de la minería, cargo que desempeña todavía en la actualidad, minería del carbón a cielo abierto en la cuenca central de Asturias, por UNOSA, desde 1981, siendo sucesivamente jefe de geología y sondeos de interior de los grupos Ayer-Turón y Cuenca del Caudal, llegando a ser jefe del Departamento de Geología de la Dirección Técnica de UNOSA y director del proyecto de extracción de gas y grandes profundidades de la cuenca de Nalón en colaboración con Unión Texas. Entre 2001 y 2013 realiza estudios geológicos y geotécnicos para ciertos trabajos como profesional libre y lleva a cabo estudios geológicos de macizos rocosos subterráneos para grandes túneles. Así se centra en la investigación geológica y geotécnica de los túneles de Pajares, variante Pajares de la red AVE León Asturias, para Acciona y Adif, así como del control geológico de las excavaciones en los túneles. Y entre el 2013 y el 2019 es nombrado asesor de los directores generales de ADIF para estudios hidrogeográficos de la variante del Pajares. Y ya sin más, cedo la palabra a José Antonio Sáenz de Santamaría para que nos exponga la conferencia que hoy nos concita y de tal manera que cuando quieras puedas empezar. Muchas gracias, Tomás. Cada vez que me presentan con ese listado me doy cuenta de que cada vez soy más mayor, o sea, es una cosa tremenda. Dicen que el epitafio de Groucho Marx es "Perdone señora que no me levante". Pues ustedes me van a perdonar por levantarme, porque a mí me gusta dar las conferencias de pie y paseando, con lo cual procedo a levantarme. Abajo, Sí. Bueno, ¿me apagáis estas primeras? Sí, señor. Bueno, hemos titulado esta conferencia, a petición del RIDEA, con distintas formas de obtener energía de nuestro subsuelo. En realidad toda la energía que obtenemos y que usamos se obtiene del subsuelo, excepción hecha del agua,
del ciclo del agua, y todo lo que tiene que ver con las presas, etcétera, etcétera. El resto es todo energía del subsuelo. Por empezar de una manera un poco desde el principio, hay que decir qué es la energía. Existen numerosas definiciones acerca de energía, pero a mí la que más me gusta desde siempre es la vieja, la aristotélica, por decirlo así. Energía es la capacidad que tienen todos los cuerpos, todas las cosas, de desarrollar un trabajo. Un trabajo es una fuerza por un espacio y por una aceleración. Hay muchos tipos de energía, aunque es toda la misma, que son, por ejemplo, la energía potencial y cinética, la energía mecánica, que es a la que estamos acostumbrados, las cosas que se mueven, que rotan, la energía química y eléctrica, que son, la energía química es la más importante, pero es la que usamos para todo prácticamente, y la energía calorífica, que de alguna manera es el final, al que llega a todas las transformaciones de energía. Cuando un arquero, en este caso Inés Velasco, tensa un arco, le transmite parte de su energía potencial al arco, al tensar la cuerda. Cuando lo suelta, el arco trabaja e impulsa la flecha a grandes velocidades, transformando la energía potencial que tiene el arco en energía cinética. Eso es la energía. La energía va pasando de unas cosas a otras, de unos cuerpos a otros. Hay un tema importante que es la energía potencial. Todas las cosas, por el mero hecho de estar donde están, esta copa, esta jarra, tiene una energía potencial que depende de su distancia al centro de la Tierra. La persona que ha subido la jarra desde abajo ha hecho un trabajo para ponerla aquí, y ese trabajo se ha convertido en energía potencial. Si ahora yo tirara la jarra bajaría hasta el suelo, y esa distancia por esa velocidad sería una energía cinética que ha perdido la jarra. Esta energía potencial es muy útil y la usamos para todo, aunque no nos demos cuenta. La humanidad siempre ha aprovechado la energía potencial, pues bueno, en el ciclo del agua, que es lo más característico. Y que, dicho sea de paso, es la única energía de la que disponemos que es totalmente renovable, la energía hidráulica. ¿Por qué? Pues porque el agua de mar, por acción del sol, se evapora, sube de cota en forma de vapor, baja en forma de agua a los altos de las montañas, donde hay más energía potencial que en el mar, y luego desarrolla su energía cinética bajando hasta la cota del mar. Nosotros somos capaces de interceptar esa energía cinética y transformarla en trabajo. Desde siempre, esto no es de ahora. Esto es una noria árabe al lado del puente romano de Córdoba. Aquí había un molino de grano, o sea que se aprovecha la energía cinética del agua para mover la rueda, producir energía mecánica y moler grano. Aquí en Asturias, pues lo mismo. Esto es en los mazos de Teixoix, y entonces el agua hace lo mismo, mueve una rueda mecánica, las pilas de un batán, y con una leva mueve el mazo que permite al herrero forjar. Todo eso es energía mecánica, natural y perfectamente aprovechable. Hemos llegado a más profundidades porque somos capaces de interceptar el agua con una presa y generar energía eléctrica con esta presa y las turbinas modernas. Esto ya lo hacían los romanos, el embalsar agua ya lo hacían los romanos. Está en la presa de Proserpina, al lado de Mérida, que es una presa que tiene 1500 años. O sea que no es nuevo tampoco. Sin embargo, la energía más importante en nuestro mundo moderno es la energía química. Los hidrocarburos, tan denostados hoy en día, los hidrocarburos. Combustibles, claro, porque si no... Los hidrocarburos, como aquí en este caso es una llama de metano, de gas natural, que produce el color azul, es el vapor de agua, y no se ve porque no tiene color el CO2, o sea, el metano más átomos de oxígeno producen CO2 y agua. Cuando se quema el hidrocarburo, lo que pasa es que se rompen los enlaces entre los átomos, y esos enlaces
se vuelvan a establecer con los átomos de oxígeno, produciendo el CO2 y el agua, que es lo que se llaman los productos de reacción. Sin embargo, hay algo más, y es que este señor, que es Nicolas Carnot, ahí se ve muy jovencito, tenía 24 años, cuando estableció los principios de la termodinámica que rigen nuestro mundo. Es decir, nuestro mundo lo rige el primer y el segundo principio de la termodinámica. El primero es el principio de la conservación de la energía, que básicamente dice que la energía total que existe en el universo es constante, no cambia, está ahí desde el principio. Y que lo único que hacemos, o que la energía, que lo habrán oído, es que ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, que es lo que hacemos los seres humanos, transformar la energía de unas formas en otras en nuestro provecho. Así, por ejemplo, la reacción anterior del metano con el oxígeno para dar CO2 y agua, además de estos productos de reacción, para equilibrar las energías de un lado y de otro, se produce calor. El calor, como decía el padre Rafael, que fue mi profesor en sexto de matemáticas y física, es un tipo de energía degenerada, entre comillas. Es el último estadio de la energía. El calor ya no se transforma en nada más. Y este calor que nosotros generamos en esta reacción es lo que nosotros aprovechamos para todo. Por ejemplo, en una refinería como Puerto Llano, hacemos cracking de petróleo, gasolinas, gasóleos, querosenos, tenemos gasolinas, gasóleos, querosenos, aceites minerales, etcétera, etcétera, a base de someter el crudo de petróleo a temperaturas entre 500 y 600 grados, para que se vaya volatilizando parcialmente los distintos productos. En ArcelorMittal producimos hierro y acero a base de aumentar la temperatura hasta los 1100 grados, que es el punto de fusión del óxido de hierro. En las cerámicas producimos azulejos, hornos, tenemos hornos para ladrillos, etcétera, etcétera, a base nuevamente de calor. Las cementeras también producen cemento a partir de caliza, etcétera, etcétera, con calor, con hornos. Es muy curioso lo de las cementeras, porque una cementera produce una tonelada de CO2 por tonelada de cemento. En España se producen 50 millones de toneladas de cemento y en el mundo más de 1.000 millones de toneladas de cemento al año. Y nadie dice nada de ese CO2 que se suelta a la atmósfera, está muy callado. La aviación civil quema queroseno, que ni te cuento, se dan 70.000 vuelos diarios en este mundo. 70.000 vuelos diarios. El transporte marítimo, como este transporte de contenedores que lleva 25.000 o 24.000 contenedores, 24.000 contenedores, está encargado a 300.000 grandes barcos que no entran en los puertos más que para cargar y descargar, están permanentemente funcionando. La maquinaria de obras públicas o de minas, etcétera, etcétera, estos dumpers de 50 toneladas o estos lagartos, también consumen queroseno, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los ciclos combinados con la central térmica de carbón de Aspontes, en A Coruña, también, o las centrales nucleares también producen calor a base de la fisión nuclear, etcétera, etcétera. Aquí llamo vuestra atención, su atención sobre este lago que hay aquí, que es la restauración de la antigua mina de Aspontes, y que curiosamente esta restauración tiene una bandera azul de la Unión Europea por la playa, que la gente va a la playa a bañarse, tan denostada es la minería, pues eso es lo que pasa. Así pues, calor, mucho calor. Nosotros producimos, evidentemente, la quema de combustibles, producimos mucho CO2, que es un gas de efecto invernadero, en España 40 gigatoneladas año, más o menos. Y sin embargo, es muy curioso porque con todo esto del CO2 y los gases de efecto invernadero, nadie repara en la ingente producción que el ser humano hace de calor, que es lo que realmente calienta la atmósfera, el calor que producimos. El CO2 es un gas de efecto invernadero, pero producimos muchísimo calor, muchísimo. Y el calor pasa directamente a la atmósfera. De hecho, la temperatura de la atmósfera en general
Y la temperatura de cualquier cosa no es nada más que una medida del calor de ese cuerpo o de esa atmósfera. En esto no repara nadie. O sea, nosotros podríamos descarbonizar toda nuestra economía, pero seguiremos produciendo calor, que no podemos evitar en nuestros procesos económicos. Es así. O sea, no. Ya sé que esto no se lo cuentan habitualmente, pero esto es así. No lo digo yo. Incluso ustedes mismos generan calor todos los días respirando. Esto es un triglicérido, que es una grasa. La grasa corporal son triglicéridos que no dejan de ser más que hidrocarburos, más o menos complicados, más o menos complejos en su fórmula, que unidos al oxígeno que respiramos, producen CO2 que exhalamos y agua. Y calor. Y este calor es lo que mantiene nuestra temperatura a 36 grados y medio y lo que nos permite seguir viviendo. O sea, hasta nosotros mismos somos poco sostenibles en este sentido, ¿no? A continuación les voy a dar unos datos sobre la energía a nivel mundial, que no los habrán visto ustedes porque estamos centrados en la transición ecológica, la transición energética, la electrificación de la economía y estas cosas, pero esto no es así. Estos datos que les voy a dar son oficiales, los puede estudiar cualquier persona, ni siquiera son complicados, es decir, cualquier persona puede entrar en cualquiera de estas páginas, que son páginas oficiales, la Agencia Internacional de la Energía, el World Energy Council, el Banco Mundial. Hay unas buenas estadísticas que hace British Petroleum, que es una empresa petrolera, pero hace unas estadísticas espléndidas. El Departamento de Energía de los Estados Unidos, se puede ver. Our Boiling Data, ahí hay un error. Our Boiling Data, y otra página últimamente que miro mucho es el Orden Mundial, EOM, que también tiene muchos datos muy curiosos. Todos los datos están ahí, se pueden ver y se pueden sacar conclusiones. El problema es que nadie las mira o nadie las saca. ¿Qué es la energía primaria? La energía primaria es toda aquella energía que se obtiene a partir de los recursos naturales del subsuelo, más la energía hidráulica. Se produce y se consume para todas las actividades humanas, es decir, es el conjunto de energía que sacamos del subsuelo, con el ciclo del agua también incluido, y que utilizamos para nuestras actividades. La energía eléctrica, que es de la que siempre se habla del sistema eléctrico, no se habla de otra cosa. Es una energía secundaria, es decir, para su producción se emplean energías primarias, gas, petróleo, carbón, uranio, y luego existen las renovables de las que luego hablaré. En Europa Occidental, en este gráfico, pueden ver, este es del año 2020, de BP, estas son, digamos, cómo se reparte la producción de energía eléctrica en cada una de las zonas del mundo por distintos tipos de combustibles. El verde es el petróleo, el rojo es el gas, el gris es petróleo, gas, carbón, este es el carbón, este rojito es la nuclear, la hidroeléctrica y las renovables. Bueno, esto es Europa Occidental. En Europa Occidental se produce con gas un 20%, con carbón un 18%, con nuclear un 22% y con hidráulica un 18%. Las renovables representan el 20%. Hay aquí una franjita del 2% que son otras cosas, la cogeneración, la biomasa, etcétera. Me llamó la atención sobre, por ejemplo, China y la India, que es esta barra de aquí, Asia en general. Casi toda la energía eléctrica que producen es con carbón, hoy día. Es decir, aquí están quemando carbón como si no hubiera mañana. En Oriente Medio, obviamente, solo se produce con petróleo y con gas. En Sudamérica, curiosamente, se produce mucha hidroeléctrica, tiene unos ríos enormes y producen mucha energía eléctrica hidráulica. Pero bueno, nosotros nos quedamos con Europa Occidental, que es esta barra donde solo el 20% de la energía eléctrica se produce con renovables, etcétera, etcétera. El resto es petróleo, gas, carbón y la hidráulica. Por ejemplo, este gráfico de la OCDE
del año 2021 se ve claramente, o sea, la electricidad en Europa occidental, en la Unión Europea, representa el 19, el 20%, el 19%, de toda la energía que se consume en el mundo, en Europa. Para el transporte es el 27%, que obviamente es todo hidrocarburos. Para la industria son 35%, que prácticamente todos son hidrocarburos, y para el calentamiento comercial y residencial, obviamente también son hidrocarburos. Solo el 19% de es electricidad, y esa electricidad del 19%, casi el 4% es gas, se hace con gas natural, otro 3% con carbón, un 4% con nuclear, un 3% con hidráulica, y la eólica, solar y los otros es otro 4%. Es decir, cuando nos dicen que vamos a poner molinos y que vamos a poner placas y que vamos no sé qué, de lo que se trata, básicamente es de intentar aumentar este 3%, nada más, a nivel europeo, y esto es igual a nivel mundial, esto que cuenta a nivel europeo es lo mismo a nivel mundial. Se trata de aumentar este porcentaje. Llevamos 20 años poniendo molinos y placas solares y hemos conseguido la esplendorosa cifra de un 4% de eólica y solar sobre el total. Esto es muy importante decirlo, porque parece que solo existe el sistema eléctrico. ¿Y por qué el gráfico anterior daba un 20% de renovables? Es aproximadamente es que aquí en un gráfico me sale 20 y en el otro me dice 19, pero bueno. Eso es toda la electricidad. Eso es toda la electricidad. Esto es la electricidad. Esta es la 19, 20 es la electricidad. ¿En el anterior? En el anterior decía 20. No, aquí dice 19. Y en este de la BP dice 20. Un 20. ¿Y por qué las renovables son un 20 ahí? No, aquí 20, aquí este 20, sí. Y en el otro lado 19, bueno, pues la estadística varía un poco de unos a otros, pero bueno, aproximadamente es lo mismo, ¿no? Lo importante es este reparto de la tarta, que tenemos aquí, que es un 4% del total, un 4%. Bueno, ¿cuánta energía se consume en el mundo? En este gráfico pueden ver, esto está sacado de la estadística de BP del año 20. Esto es cómo ha evolucionado el consumo total de energía, toda la energía, desde el año 90 a 94 a 2019, que es el último año del que se tienen datos oficiales. Bueno, hoy día, como ven, esto viene desde los años 60, viene subiendo, nunca ha habido una bajada en la producción y el consumo de energía, siempre ha venido, si el año 60 estuviera aquí, siempre ha venido subiendo, y ahora estamos aquí en este punto. Este punto, aunque aquí pone 606 a julio, que es una media de trabajo, son 13.800 millones de toneladas de petróleo equivalente, lo que se consumió en el año 2019 en el mundo. Toda la energía que se consumió fueron 13.800 millones de toneladas de petróleo equivalente. Aquí a la derecha se puede ver cómo evolucionan las cuotas de las distintas energías. Por ejemplo, el petróleo, que es la verde, ha bajado algo, estaba en el 40 y ahora está en el 32, o sea que ha bajado un 8% tampoco. El gas, el carbón medio está estabilizado más o menos, el gas ha subido del 20 al 24, en la hidráulica siempre es la misma, porque prácticamente ya están todos los pantanos hechos. La hidráulica siempre es la misma, la nuclear, bueno, pues está un poco estable, ha bajado algo porque se han perdido algunos reactores en Europa y en América, aunque en China están volviendo a poner reactores nuevos, y ha subido algo del 0 al 5% en 30 años la energía renovable, la eólica y la solar. Bueno, esta es la situación. Nuestro mundo básicamente es petróleo, gas y carbón. No hay vuelta de hoja. Es así. Bueno, para que se haga una idea de lo que son 13.800 millones de toneladas de petróleo,
Eso significa 100.000 millones de barriles de petróleo por año, 100.000 millones de barriles, o 30.000 barriles por segundo. O sea, es una cosa brutal, ¿no? Es 5.100 metros cúbicos por segundo. Consumimos 5.100 metros cúbicos por segundo de petróleo equivalente en el mundo. ¿Y cuántos son 5.100 metros cúbicos por segundo? Pues el caudal del Danubio en Viena. O sea, nosotros consumimos el caudal del Danubio por segundo en todas nuestras actividades en todo el mundo. Claro, el problema de la energía es un problema brutal, porque nosotros queremos arreglar arañándolo con eólica y solar. Esto es un resumen. El mundo consume 13.800 millones, el 83% es petróleo, gas y carbón. En 2050 se prevé consumir 16.000 millones y en ese momento el 75% seguirá siendo gas, petróleo y carbón. Y esto no es que lo diga yo, no tiene vuelta de hoja. Es así, por los datos. ¿Por qué? Pues porque, primero, el incremento del PIB mundial es importante y hay muchas naciones que se incorporan al desarrollo. Incrementar el desarrollo de una sociedad implica consumir más energía sí o sí. Y por otro lado, 2.000 millones de personas en 2050 van a nacer de aquí a 2050. Es decir, en 2050, en lugar de 7.500, seremos casi 10.000 millones de personas. Bueno, serán. Dada mi edad, serán. Bueno, 2.000 millones más. Y una persona es un consumo de energía. Esta es la curva de cómo se emite CO2. Podemos poner también la curva de energía, es lo mismo. Y esta es la curva de incremento de la población. Aquí en el año 2005 no llegamos a 30 gigatoneladas por año de emisiones de CO2, ahora estamos aquí en 45 gigatoneladas. La energía eléctrica, como les he explicado, es secundaria, solo representa, aquí pone el 17, como va cambiando según las estadísticas, del total mundial, y básicamente se produce con gas, carbón y uranio, un 60%. Las energías renovables, aquí pone que son el 6, pero claro, el 3 es la energía hidráulica, por lo cual el otro 3 es la eólica y la solar. Así pues, y esto es un hecho, no es una opinión, es un hecho, no habrá transición energética en este siglo. Y como dice Dante en la Divina Comedia, vosotros los que entráis en el infierno, abandonad toda esperanza. Esto no tiene vuelta de hoja, es así. Bueno, por ejemplo, estos gráficos son del año 2014. En el año 2014 estábamos aquí en producción de energía y en consumo de energía, estamos sobre los 12.000 millones de toneladas equivalentes, y hoy estamos sobre los 14.000, aquí y aquí. Es decir, este gráfico que yo ya usaba en algunas conferencias en 2014 va como una moto, es decir, no cambia nada. Aprovecho para decir que esta franja roja de producción de energía, de petróleo, gas y carbón, básicamente es Rusia. Es decir, Rusia produce mucho, unos 10 millones de toneladas equivalentes de petróleo al año para contribuir a todo esto. Asia-Pacífico, básicamente China y la India, han subido mucho en la producción de energía porque están produciendo muchísimo carbón. Cuando yo me retiré de USA en 2001 producían 1.200 millones de toneladas al año, una tonelada por chino en aquel momento, y hoy día están produciendo 4.000 millones de toneladas de carbón al año, produciéndolas y quemándolas, obviamente. Y aquí ven el consumo, lo mismo, petróleo, gas y carbón. Las renovables es este poquito de aquí. Es este poquito de aquí. Aquí ni siquiera...
Hay una notable correlación entre población, expectativa de vida de la gente, renta per cápita y consumo de energía y emisiones de carbono. Esto es una relación directa e imposible de eliminar. Los países en vías de desarrollo, obviamente, China, la India, Rusia, están siguiendo un modelo de crecimiento similar a que se aproxima al consumo de los países ya desarrollados. Y por tanto, los combustibles fósiles suministrarán este porcentaje en 2035-2050. Esto es así. Que no nos lo cuenten, eso no tenemos, pero es así. Y bueno, claro, las emisiones de CO2 en 2050 será de 50 gigatoneladas o más. O sea, no vamos a conseguir eliminar el CO2 que se emite por el ser humano a la atmósfera. Es más, todas las curvas, todas las estadísticas, todo indican que el CO2 va a seguir aumentando. Este año en España, por ejemplo, ha aumentado un 6%. Este año, el año 21. Y claro, es que luego uno ve estas imágenes nocturnas y dice, claro, es que consumimos energía desaforadamente. Esto es Holanda y Bélgica. Esto es la zona de Londres, París, todo el Valle del Po, Roma, Nápoles, Madrid, aquí nosotros, Portugal, ¿no? Moscú. Tal. Es que consumimos energía. Además aquí hay unos puntitos de luz en mitad del océano, en mitad del Mar del Norte, que son los yacimientos de petróleo y gas. Están quemando, en los mecheros están quemando las salidas de desgasificación las energías renovables. Energía eólica, solar fototérmica y solar fotovoltaica. Pues resulta que no son renovables. ¿Qué me está usted contando, don José Antonio? Le estoy contando que a pesar de que solo representan el 3% del total mundial y se pretende que aumenten mucho, para poder aprovechar el viento y el sol hace falta el aprovechamiento de numerosos minerales y elementos químicos que son muy escasos en la naturaleza. Es decir, tenemos que construir unas máquinas que permitan aprovechar el sol y el viento, pero esas máquinas requieren minería. Este es un problema grave que tenemos, porque los ecologistas quieren una cosa y su contraria. Quieren que no haya CO2 en la atmósfera, que haya coches eléctricos, que haya baterías de almacenamiento de la energía eólica, que es una energía discontinua, pero lo que no quieren es minería del litio, del cobalto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quieren una cosa y su contraria. Bueno, parques eólicos terrestres, parques eólicos marinos, instalaciones solares fotovoltaicas, instalaciones solares fototérmicas, en fin, esto está en desarrollo, nadie se opone, evidentemente, nos parece fantástico. Toda energía que se ponga encima de la mesa va a ser consumida, es que no hay ese problema. El problema no es esto o lo otro, el problema es que cualquier tipo de energía que se ponga encima de la mesa va a ser consumida, porque los seres humanos, la sociedad, somos intensivos en consumo de energía, no somos drogodependientes, por decirlo así, de la energía. Cualquier cosa que se ponga se va a consumir, sin duda. Más y más materiales y elementos son necesarios para la transición ecológica. Por ejemplo, aquí hay baterías solares que necesitan litio y cobalto. Los motores de los generadores eléctricos necesitan neodimio. El neodimio, aliado con el acero, crea unos imanes superpotentes que permiten generar grandes campos eléctricos al girar dentro del molino. O sea, se necesita mucho de neodimio. El año pasado 21.000 toneladas. De cobalto 110.000 toneladas y de litio 43.000. Bueno, grafito, acero y cemento, bueno, eso por demás. Es decir, 1.000 millones de toneladas de acero al año, otros 1.000 millones de cemento. Bueno, el año pasado 4 gigatoneladas, aquí 1,7. El grafito es una cosa muy importante para muchos procesos. El silicio para las placas solares, que no es un silicio de arena normal, hay que hacer unos tratamientos importantísimos para conseguir un silicio puro. El año pasado se produjeron 7,4 millones de toneladas de silicio. Pero es una cosa
que es escasa también. Bueno, el teluro, bueno, lo explico, el galio y el indio para los semiconductores y los microchips, galio, indio, tántalo, que va con el cobalto en muchas minas, en fin, 1,3 toneladas, 315, 720, las tierras raras para los motores eléctricos, los platinoides, y mucho cobre, 10 millones de toneladas para las nuevas líneas eléctricas. Claro, la energía eléctrica hay que transportarla y se transporta por cables de cobre. Entonces, todo esto representa un montón de minerales y materiales que no están disponibles en la actualidad, que hay que ir explorándolos para explotarlos y tal. Este es un gráfico muy bonito en el cual se ve cómo desde 1700, donde solo había molinos más o menos, hasta ahora, cómo vamos aprovechando cada vez más elementos de la tabla periódica. Cada vez necesitamos más elementos, cada vez más raros de la tabla periódica. Y como dice la Asociación Minera de los Estados Unidos, todo lo que no se puede cazar, pescar o recolectar sale de una mina, todo, absolutamente todo. Y además es falso, porque para cazar hace falta una escopeta de acero, para pescar hace falta una red de nylon y gasóleo para llevar el barco, y para recolectar hacen falta hoces o guadañas o lo que sea, que también se hacen con acero. Es decir, pero bueno, vamos a suponer que es verdad y que todo lo que no se puede cazar, pescar y recolectar sale de una mina. Y también dice la NMA que la recuperación económica de Estados Unidos depende de la minería. Esto lo pongo, la minería proporciona las materias primas necesarias para casi todas las industrias y productos de consumo, alimentando nuestras cadenas de suministro, de fabricación, tecnología, transporte, medicina, defensa, etc., cualquier cosa. O sea, la minería es la base del ser humano. Bueno, y además lo pongo porque hoy nosotros, España, tiene una oportunidad de oro, que luego explicaré, en el tema minero de todas estas sustancias raras, por ponerlos así, aparte de las tierras raras, todas las sustancias más o menos raras. Luego lo veremos. Mineras a cielo abierto, por ejemplo, está la mina de Boinás. He escogido algunos ejemplos asturianos, la mina de Boinás, el Pozo Roberto, que es lo que está aquí, que ya está explotando en subterráneo oro, cobre, plata y otros metales en proporciones más bajas. La pongo para que se vea que la minería no es una industria que no tenga, digamos, ninguna restricción. Aquí se está ya restaurando, toda esta zona de aquí ya está restaurada, toda esta zona de aquí ya está restaurada, esta parte de aquí también. Es decir, la mina de cielo abierto, a la vez que se va haciendo, se va restaurando y quedará posteriormente perfectamente restaurada. Esto es un osa, el Pozo Sotón, un osa. Pongo este pozo porque en este pozo fue director mi abuelo en los años 20. Y aquí la mina San Víctor, que fue una mina a cielo abierto, de la cual la empresa sacó 30 millones de toneladas de carbón durante casi 30 años, y hoy día está restaurada esta zona, más toda esta zona de aquí. Esto es el Valle de Turón, esto es el Valle de Río Turbio, y todas estas restauraciones que están ahí para ver, bueno, para ver y para disfrutar. Se puede subir aquí a pasar un día de campo y lo único que se verá es una zona restaurada llena de vacas pastando. Es decir, la mina se ha restaurado y el activo se ha convertido en otra cosa. Evidentemente no es lo que había es este brezal, más o menos, de montaña. Esto está a 1000 metros, el Pico Polio, que es está a 1030 metros de altura, y una vez que se hizo la explotación, pues bueno, a la vez que se hizo la explotación, se fue restaurando las zonas. Esto es el área 1, que fue por donde empezamos, aquí está la base. Esto empezamos en el año 80 a sacar carbón de aquí, y a lo largo de los siguientes años nos fuimos corriendo y haciendo más cosas y restaurando lo que habíamos ido. Y hoy día pues es una pradería de montaña, junto con Cotobello, las praderías de montaña más altas, de mayor superficie de la cordillera Cantábrica. Aquí caben casi 3.000 vacas a pastar en verano, y en Cotobello casi 5.000. Estos son 1.000 hectáreas, Cotobello son 1.200. Restaurada y de vuelta, ¿no? Pues mira que nos dieron la guerra a los ecologistas con esto, pero bueno.
Nadie fue a verla más. Una vez que se acabó el problema ya nadie fue a ver Zapieto, ¿eh? El petróleo y el gas natural, como he dicho, es la energía del siglo XXI. Esto que se ve aquí es un caballo, un caballito, tiene varios nombres, el caballito, el pato, el pelícano. Según las zonas del mundo se llaman de unas maneras o de otras. En el campo de Yolongo, en Burgos, que ya está cerrado. El sistema petrolero. ¿Qué es el sistema petrolero? A ver, cuando en una cuenca sedimentaria se sedimentan, valga la redundancia, los distintos materiales, a veces se sedimentan materiales arcillosos con abundante materia orgánica de distintos tipos. Posteriormente se pueden sedimentar otros tipos de roca, como esta que hay aquí, que es una arenisca, y por encima se puede sedimentar, por ejemplo, arcillas. Bueno, cuando los materiales se entierran, aumenta su temperatura y su presión, y en esta curva se puede ver más o menos, hay una ventana a una determinada profundidad de producción de petróleo y de producción de gas, que se produce entre estos grados de temperatura, que son entre 50 y 170 por ahí. De alguna manera la roca se cuece, la materia orgánica se cuece, por decirlo así, y se generan hidrocarburos. Esos hidrocarburos que están en la roca, en la arcilla esta, en parte, solamente en parte, un 30%, un 20%, eso lo sabemos ahora, desde hace unos 20 o 30 años, migra por las distintas roturas que tienen las rocas hacia zonas donde se puedan almacenar. Si no encuentran nada para almacenarse, migran a superficie y salen en superficie. De hecho, las salidas de metano y de gases de etano y de propano que se producen en el mundo se utilizan para ver dónde hay, es un indicio para la investigación geológica de este tipo de hidrocarburos. Si encuentran una roca como este anticlinal donde almacenarse, que es lo que llamamos una trampa, se produce el almacenamiento en los poros de la roca. Imagínense que esto es una esponja. La esponja tiene poros, los poros están comunicados y ahí se deposita el hidrocarburo, que además no solo se deposita, sino que además se diferencia de alguna manera, porque esto rojo es gas, lo verde son hidrocarburos líquidos, el crudo que se llama, y esto azul es agua, porque uno de los subproductos de estas reacciones es el agua salada. Y cuando digo agua salada no digo un poco salada, son aguas con 300.000 partes por millón de sal, el agua del mar tiene 30.000. O sea, son aguas muy saladas que nosotros encontramos a la hora de perforar y nos indican si hay hidrocarburos, si no tiene mucha sal, pues vale, nos vamos, pero si no tal. Siempre y cuando haya una roca que selle la trampa, una roca impermeable, una arcilla muy impermeable, el hidrocarburo queda ahí almacenado. Y esto es lo que hemos estado buscando durante los últimos 150 años, desde mediados del siglo XIX hasta, digamos, finales de los años hasta el año 2000, por poner una cosa así. Hemos estado buscando siempre, la investigación geológica y petrolera se ha centrado en buscar esto, con sondeos, con geofísica para encontrar las estructuras, con geología para saber cómo era la cuenca y con sondeos. O sea, en el yacimiento convencional se necesita la roca madre, con abundante materia orgánica, por ejemplo, entre un 4 y un 10% en volumen, profundidad, presión y temperatura, una ventana de generación de petróleo que os he comentado, que migre verticalmente, que hay una roca almacén, que hay una roca sello, que hay una deformación tectónica anterior a la migración y todo esto. Esto es muy complicado, es muy difícil. Es muy difícil que se produzca, pero bueno, pues esto es lo que hemos estado buscando durante 150 años. Por ejemplo, rocas madre, esto es el acantilado de Playa de Vega, aquí en Ribansella. Hay unas calizas del Jurásico y entre medias hay unas pizarras muy oscuras, muy negras, que es lo que llamamos una black shale o una pizarra negra, que es una roca madre generadora de carbón, que generó petróleo, perdón. Esto, por ejemplo, lo mismo en la playa de Peñarrubias, se puede bajar a ver y coger y tocar la roca. Evidentemente aquí
no hay petróleo, se te manchan las manos, pero no hay petróleo porque se ha volatilizado hace muchos años, pero bueno, pero se puede ver perfectamente. Esto, por ejemplo, es en Alberta, en Canadá, donde hay un afloramiento de arenas con petróleo que se explota a cielo abierto. No hace falta nada, se explota a cielo abierto. Aquí ven la arena, esta arena se lleva, se cuece y se saca el petróleo. Esto es en Canadá. ¿Qué pasa en los yacimientos? ¿Cuál es el cambio conceptual que hemos tenido en los últimos 20 años? Pues el cambio conceptual es que en esta zona de aquí, que es la roca madre generadora, se queda almacenado como entre un 30 y un 60% de todo el hidrocarburo producido. Se queda ahí. Es una roca muy mala, con muy baja permeabilidad, muy arcillosa, pero dentro de la roca se queda el petróleo. Y entonces, ¿qué? Bueno, y claro, en una roca madre, pues eso, presión, temperatura, ventana de generación y que exista la roca madre. No hace falta más. No hace falta más, no hay más condicionantes. Bueno, esto ya lo he dicho, se trata. Entonces, el cambio conceptual es que ahora nosotros consideramos que la roca madre también es una roca almacén. ¿Y cómo vamos a sacar el petróleo de ahí? Pues vamos a verlo. Pues primero hay que decir que se trata de almacenes de muy mala calidad, tienen grandes extensiones superficiales, la permeabilidad es muy baja, la porosidad es muy baja y la permeabilidad es casi nula, y el problema es extraer el hidrocarburo de ahí. Entonces, ¿cómo se extrae el hidrocarburo? Primero, haciendo pozos verticales que lleguen a las rocas madre, desviándolos, así, y fracturándolos, inyectando un líquido para extraer el petróleo o el gas. El yacimiento es lo que cambia, no cambia nada la técnica petrolera es la misma. El yacimiento, antes consideramos que el yacimiento era solo las trampas donde estaba el petróleo migrado, y ahora vamos a por el petróleo que no ha migrado. Y lo único que cambia es eso, el tipo de yacimiento. El petróleo y el gas es el mismo, aunque en algunos sitios dicen, no, es que sacan tolueno y benceno y no sé qué coño sacan, pero bueno, no es así. Se saca petróleo crudo y gas natural como siempre. Por ejemplo, estos son estos puntitos que se ven por aquí, son los 100 campos de petróleo más grandes de los Estados Unidos en el año 2009, que son los mismos ahora prácticamente, alguno que se haya. ¿Qué pasa ahora? Estos son campos convencionales, con su trampita y su historia. ¿Qué pasa ahora? Pues que todas estas zonas de rocas madre son explotables. O sea, hemos aumentado las reservas por 500. Los recursos, las reservas no, los recursos. Por ejemplo, está la cuenca Bacon, que es el norte, el final, esta está a caballo entre Canadá, sigue por aquí, y Estados Unidos, la cuenca Marcellus, que es una cuenca muy parecida a la nuestra, la cuenca carbonífera central, de hecho es el otro lado de la cadena montañosa palachense, que es la parte del otro lado de la cuenca nuestra, de la cordillera nuestra. Barnett, que fue donde todo esto empezó. Todo esto lo empezó, y voy a decirlo, un geólogo que se llamaba Michael, que fue el que decidió que había que explotar estas cosas, y le hicieron caso. Eagle Ford, que está en Texas y que continúa por México, aunque en México no han explotado nada. Y últimamente la cuenca pérmica de Texas, que está dando a fecha de hoy 3 millones de barriles día. Una cosa, Estados Unidos estaba dando 5 millones y ahora está dando 10, es decir, están dándole leña al mono hasta que aprenda el catecismo. Está todo, la industria está, claro, pero ¿qué es lo que ha cambiado? No es la fractura hidráulica, que todo el mundo habla del fracking y tal, no, el fracking no tiene, sí tiene que ver, pero lo que realmente ha cambiado, lo que ha cambiado la tecnología es que ahora somos capaces de dirigir los pozos. Este pozo puede tener a lo mejor 1000 metros de profundidad y luego 3000 metros en horizontal. Somos capaces de hacerlo, es decir, ¿mediante qué? Mediante lo que llamamos la perforación dirigida,
el guiado telemétrico y por GPS, porque tú pones aquí en superficie una serie de sensores y sabes dónde está la cabeza de perforación, el side tracking, bueno, este palabra significa que yo soy capaz de en un pozo vertical hacer una ventana en el acero y salir, eso es un side track, y luego también los multipozos, porque claro, para abaratar el coste, yo lo que hago es, desde el mismo emplazamiento, muchos pozos en distintas direcciones. Todo eso ha abaratado el sistema. Bueno, cuando digo que yo puedo hacer un pozo dirigido y llevarlo donde yo quiera, es que si yo pusiera una máquina de sondeos aquí en la Plaza Porlier, hiciera 1000 metros verticales y luego lo desviara, podía pasar por debajo de la Estación del Norte a 3000 metros de profundidad con un error de 10 metros. Así de claro. Pongo aquí, bajo 1000 metros de profundidad, luego lo desvío, salgo para allá y paso por horizontal por debajo de la Estación del Norte con un error de 10 metros, si lo hago bien. Entonces, eso, claro, eso te da una capacidad enorme, porque tú haces un pozo vertical. Bueno, esto era ya, a ver, sí, esto ya es la fracturación hidráulica. Bueno, la fracturación hidráulica es el complemento, de alguna manera, ¿no? Nosotros nunca hablamos de fracking, hablamos de fractura hidráulica, que es como se conoce. La fractura hidráulica es una técnica que se desarrolló a inicios del siglo XX. Yo puedo contar, como experiencia personal, que cuando yo entré en la CANSA, en el año 78, nosotros operábamos el campo de Ayoluengo. Ayoluengo era... La CANSA había decidido que para investigar petróleo solo nos daba el dinero que salía de Ayoluengo, no daba un duro más. Entonces nosotros teníamos que operar el campo a medias con la Chevron, y cuando los pozos decaían, no producían petróleo, íbamos allá, les hacíamos una fractura hidráulica y volvían a producir. Esto es general, es decir, en todos los pozos de petróleo del mundo mundial se ha hecho fractura hidráulica alguna vez, en los convencionales. Esto es así, es decir, vamos por 10 o 11 millones de pozos en el mundo y todos en algún momento de su historia productiva han recibido una fractura hidráulica, si no 2 o 3. Así de claro. ¿Por qué? Pues porque en el almacén, aparte del petróleo, suele haber arcilla, arena, y se queda pegada a las paredes del pozo. Y cuando se tupe, pues hay que eliminar esa costra, por decirlo así. Entonces se hace una fractura hidráulica, se inyecta el fluido, se inyecta ácido también para disolver los cementos y se vuelve a producir en el pozo. Entonces aquí se puede ver cómo se pone el pozo horizontal en un terreno, en una roca madre, y luego se hacen fracturas. La longitud de estas fracturas a uno y otro lado del pozo viene a ser unos 100 metros, 80, 100 metros, 120, dependiendo de la litología de la roca y de muchas cosas. Pero bueno, aproximadamente del orden de 100 metros alrededor. Por tanto, si yo hago otro pozo aquí, desviado 200 metros de este, pues puedo aprovechar un campo muy grande. En fin, ese es el juego, ¿no? Y evidente, bueno, primero hay que decir que la fractura hidráulica no es una cosa así gorda, son fracturas milimétricas, de este ancho. O sea, lo que se hace es romper la roca, pero el ancho máximo es este. Y para evitar que esto cierre, porque claro, a 3000 metros de profundidad, lo primero que hace la roca es cerrar, se inyecta arena, para evitar, se le pone un relleno de arena para evitar que la roca cierre y la fractura no valga para nada. Esa es la técnica. Claro, una vez que tienes esto, pues puedes hacer planteamientos como este, hacer cada 5 o 10 kilómetros en un campo, hacer una serie de pozos y explotar una capa, en este caso es una capa horizontal, que pues, bueno, es un esquema, pero bueno, es un poco lo que se viene haciendo, ¿no? Evidentemente, de aquí a aquí hay 1500, 2000 metros, y esto, contrariamente a lo que la gente piensa, no afecta en superficie para nada. Afecta mucho más la mina de Unosa, que está aquí a 600 metros de profundidad, una mina subterránea cualquiera, que esto, ¿eh? Pero bueno, como hay toda una campaña, pues... Bueno, ¿y se acabará el petróleo? Pues no. Pues no. Estos son las reservas del año 90, estos son las reservas del año 2000 y estas son las reservas del año 2019. 1,7 billones de barriles. Es decir, las reservas probadas han aumentado un 40% en estos 20 años, básicamente por los campos de fractura hidráulica de distintas zonas. No solo de Estados Unidos, también en Rusia, etcétera, etcétera.
O sea que no se va a acabar el petróleo. Aquí se ve en esta gráfica la producción en barriles por día, que en esto está en 95, ya vamos a llegar a 100 este año, se van a producir 100 millones de barriles día, lo cual ya es una cantidad tremenda. La mayor producción obviamente está en Oriente Medio, incluso Europa produce bastante, pero el mayor consumo se produce y se consume, esto es inmediato, o sea, hay un pequeño desfase que son el almacenamiento en superficie, hay alrededor de 1.000 millones de barriles almacenados en superficie, pero bueno, básicamente se consume a la vez que se produce, y la que consume muchísimo es China y la India y estas zonas de aquí. Europa Occidental y el mundo de la OCDE más o menos están estables en el consumo de petróleo, pero los países en vías de desarrollo, China, India, etcétera, están aumentando mucho su consumo. Las reservas, pues bueno, están más o menos estabilizadas, entonces, ratios, reservas, producción, pero bueno, están todas más o menos estabilizadas. Esto es Oriente Medio, que ha bajado un poquito en los últimos años, pero por ejemplo hay un gran salto en América del Sur. ¿Por qué? Pues porque se está poniendo en producción muchos campos en la costa de Brasil, hay el campo de vaca muerta en Argentina, que va a dar muchísima producción en los próximos años, y hay algunas también en el Golfo de México, de Pemex, etcétera, etcétera, que están aumentando mucho las reservas. Pero bueno, en definitiva, reservas probadas hay para unos 60 años hoy día. Pero claro, las reservas probadas son solo una parte del total. Son reservas si son explotables con rendimiento económico. La investigación geológica produce cada año nuevas reservas a precios actuales, pero también a precios superiores que no se van a explotar. Un ejemplo, no, todavía no, vaya. Además existen muchos recursos conocidos que entran en el sistema, o sea, realmente si el precio aumenta, en el sistema entran más reservas, porque tú tienes campos que puedes explotar con rendimiento económico a un precio superior. Y claro, las técnicas de perforación y fractura hidráulica han aumentado los recursos de una manera brutal. Ejemplo, esta es la costa asturiana. Aquí desde los años 70 hay unos pozos que dieron bastante petróleo y gas, en concreto los del mar Cantábrico C. El mar Cantábrico M1 hasta tuvimos una explosión de un blowout que se llama una salida masiva. ¿Se acuerdan de Gigante, la película Gigante? Cuando explota y Lee se pone así. Bueno, eso no se hace nunca porque te encima algo y te mata. Pero bueno, eso lo llamamos un blowout, una salida inesperada. Bueno, pues aquí en el M1 hubo un blowout, pero el C, los C es una trampa de petróleo, un anticlinal que tiene petróleo, pero para producirlo hace falta $300 por barril. O sea que son unos recursos que están ahí, se conocen. En el mundo hay muchos de estos, hay muchos. A 100, a 150, a 200, a 300, lo que sea. O sea que en ese sentido no hay problema. ¿Se acabará el petróleo? Bueno, con todo esto que hemos hablado de que ahora explotamos las rocas madre, pues tenemos esto, que en media Sudamérica, en la cuenca del Paraná, todo esto es la cuenca de Bacon, Alberta, Marcellus, aquí está Vaca Muerta y en el Neuquén. Bueno, todo esto, bueno, Rusia es otra cosa. Rusia está en la cuenca Baceno, esto es, la roca madre se llama pizarras Baceno. Las pizarras Baceno son como las pizarras de Playa de Vera, es la misma formación, la misma roca y todo. Las cuencas, el oeste de estas que están en marrón es que están sin evaluar, Bueno, queda por evaluar todo lo que es Arabia Saudí, bueno, el norte de África, pues, en China, en Australia, en fin, en Sudáfrica. O sea, hay cuencas por explotar gas y petróleo y muchas. O sea, bueno, ahí está un resumen en conjunto para unos 200 años. Evidentemente, aquí había puesto yo que el recurso, el petróleo, a partir de ahora, a partir del tema de la fractura hidráulica, pues es mucho más democrático, es decir, está repartido por todo el mundo, lo cual implica cambios geoestratégicos, geopolíticos, etcétera, etcétera. Bueno, estamos viendo ahora con la guerra de Rusia y Ucrania, pero el petróleo ahora,
con estas técnicas es mucho más democrático, está mucho más repartido. Y hay petróleo para 200 años. El gas natural, por lo mismo, las reservas probadas han aumentado un 50% en 20 años. A pesar de que estamos consumiendo como locos, pues gracias a esto, a los pozos dirigidos y a la fractura hidráulica. Y producimos y consumimos, como en el caso anterior, estos son datos del año pasado, 4.000 BCM, 4.000 millones de metros cúbicos de gas. 4.000 millones, 10 a la 9, 4.000 millones, 4.000 BCM. Nosotros en España consumimos del orden de 30. La Unión Europea consume 400 al año, 400 BCM, de los cuales Rusia nos proporciona 200, lo cual es uno de los problemas que tenemos. Y nuevamente aquí, como se ve en el consumo, la que está empezando a consumir muchísimo es China y la India, a 3.000 millones de personas. Y llamo la atención nuevamente sobre el hecho de que, como en el petróleo, esta curva desde los años 60 viene haciendo así, nunca ha bajado. Aquí hay un saltito que fue la crisis del 2008. Supongo que al final, en la pandemia, habrá otro pequeño saltito, porque estos son datos de 2019, pero nunca ha bajado. Es decir, la curva siempre es ascendente, siempre. Llevamos así 50 años, 60, desde los años 60, 40 y 20, 60. Llevamos así subiendo 60 años. Nunca ha bajado esta curva. Las reservas hay para unos 100 años. Ha bajado mucho por la gran producción que hay en Oriente Medio, pero bueno, el resto de las cuencas están estables. Es decir, a pesar de que se produce mucho, se renueva con las nuevas investigaciones. El carbón, energía denostada por excelencia, pero imprescindible, mírenlo. Esta es la producción de carbón en el mundo, que no deja de crecer. Es decir, ya he puesto aquí China e India, porque aunque el resto del mundo más o menos produce y consume el mismo carbón que siempre, en China y la India, desde las 1.000 millones de toneladas al año, ha pasado a 4.000, con lo cual la producción actual de carbón y el consumo actual de carbón es de 6.500 millones de toneladas al año. 6.500 millones de toneladas al año. En España 20 millones. Más o menos. ¿Se acabará? Pues no. 1,07 billones de toneladas, billones europeos, no billones americanos. Pero las reservas de carbón permanecen estables los últimos 20 años. Se ha consumido mucho, se ha producido mucho, pero hay mucho más. Las reservas probadas no cambian. Los países que tienen reservas son la China, Estados Unidos y Rusia. Rusia, China y Estados Unidos. Estos son los productores de carbón por excelencia. Luego está Australia también, Sudáfrica, pero básicamente es China, Estados Unidos y Rusia. ¿Las reservas acabarán? Pues no. Hay para unos 250 años. Reconocidas. Ha bajado mucho. Aquí, ¿quién es este? Ha bajado mucho. ¿Quién? Europa y Sudamérica. Europa, que es esta verde, y Sudamérica, pero el resto más o menos, incluso algunas subiendo, pero bueno, y por zonas del mundo. Vamos, reservas las que se quieran. El otro día, hace poco, el primer ministro de Australia le habían interpelado en el Parlamento para que dejara de producir carbón, y dijo que si no lo producía Australia, lo iba a producir Indonesia o Sudáfrica o quien sea, pero que había que aportar ese carbón al mundo, porque el mundo lo consume. Es decir, no es un problema de si quiero o no quiero. Yacimientos de carbón, pues lo mismo, están muy repartidos hoy día por todo el mundo. Nuevamente Rusia es una cosa espectacular. Australia, Sudáfrica, las cuencas americanas. Aquí, bueno, las cuencas europeas, Europa llegó a producir 200 millones de toneladas al año. Hoy día no producimos nada. En fin. Y pongo esta de los precios. ¿Por qué? Este es el precio del carbón desde el año... ¿Desde el año qué? Desde 2006. 2006. No sé por qué cuando las cosas van mal todo el mundo compra carbón. Carbón y petróleo. Esto es la crisis de 2008.
Y esta es la crisis actual, la de la guerra de Ucrania. Entonces, he puesto tres precios, el $50 por tonelada, $100 por tonelada y $200 por tonelada. $50 por tonelada, digamos, es el precio medio del carbón en los últimos 50 años. $200 por tonelada es el precio al que sacábamos el carbón en UNOSA cuando nos lo servían desde Sudáfrica 50. Es decir, el Estado perdía $150 por tonelada. Por eso nos cerraron, evidentemente. Pero hoy día el precio está en 305, 306. Es decir, el yacimiento de carbón de UNOSA hoy día sería rentable. O podríamos ponerlo a producir, porque el carbón está a 305, $310 por tonelada. Que esto dure o no es otro tema, pero a fecha de hoy, y debido a la guerra, debido a los problemas de Rusia, etcétera, etcétera, el carbón está a $300 la tonelada. Las energías no renovables y los minerales críticos. Pues aquí tienen, son los minerales estratégicos. ¿Qué es un mineral estratégico? Es una sustancia que se usa en numerosos sectores, que es difícil de sustituir a corto plazo, que tiene múltiples aplicaciones industriales, un gran valor económico, puesto que es escasa, y que puede haber reservas y recursos limitados. Y además sus recursos y reservas están localizados en determinados puntos, lo cual es otro problema. Se considera una sustancia estratégica o crítica cuando hay barreras geopolíticas a su exportación. China ya ha dicho que va a dejar de exportar tierras raras en 2025. Sus precios reflejan la escasez y, por otro lado, por ejemplo, la Unión Europea ha identificado 30 materias críticas en el año 2020, cuando en 2011 solo eran 14. Hay un informe que es este, al Parlamento Europeo, identificando estas materias críticas en 2020, que son todas estas. El carbón de cobre, por ejemplo, el galio, el germanio, el silicio, el tántalo, el titanio, el cobre, anda por ahí, en fin, el cobalto, los metales del grupo del platino, las tierras raras, ligeras y pesadas, en fin, todas estas sustancias son estratégicas para la Unión. Y la Unión, en su informe, la Comisión insta a los Estados miembros a apoyar la investigación de estas sustancias críticas y a fomentar la expansión de la minería de las mismas. Es decir, nos están diciendo, explore usted las sustancias que hay en su país y explótelas para conseguir que la Unión Europea sea, en parte, como se dice, tenga una cierta soberanía en este tema. Bueno, estos son los elementos. ¿De dónde vienen a la Unión Europea todas estas sustancias? El níquel, por ejemplo, viene de Rusia y de Ucrania. Tenemos un corte en el aporte de níquel a la Unión Europea, no solo de gas y de carbón, ni de grano, también de níquel, por ejemplo. Y tenemos un problema a corto y medio plazo. Por ejemplo, hoy día las tierras raras las produce China, 150.000 toneladas año, que es la que más produce, o sea, así de claro, y que ya ha dicho que va a dejar de exportar. En España, y en concreto en el macizo ibérico español, es una zona de la Unión Europea con más indicios de este tipo de minerales. También están el macizo central francés, el macizo cínico de Normandía, los Alpes, los Cárpatos y el escudo báltico. El resto de Europa prácticamente no tiene este tipo de minerales. Y se espera que para 2050, en el caso mejor, la demanda de estos minerales se multiplique por 3 y en el caso peor, por 6. Aquí se ve el cobre, básicamente, el níquel, el litio, etcétera, etcétera. En España, ¿qué pasa? Pues que somos un país muy dependiente de todas estas cosas. Gastamos 1,3 millones de barriles por día de petróleo y 41 BCM de gas por año. 4,3 litros por persona y día y 2,4 metros cúbicos de gas por persona y día. Aquí está la evolución. El 80% de nuestros consumos son de gas, petróleo y carbón hoy día. Ahí tienen ustedes los datos. Y esto, por ejemplo, es lo que había en el año 2014 de permisos de investigación concedidos para la exploración de gas y de petróleo. Hoy día ya no hay ninguno, porque hay una ley
de 7/2021 de 20 de mayo de cambio climático y transición energética, que dice en su artículo nuevo que no se otorgarán más permisos de exploración, bla, 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 bla. O sea, esto no es una estupidez, es una aberración, que es peor. Es decir, que un país que depende 100% del gas y del petróleo no pueda, por ley, investigar sus propios recursos, es de una estupidez. Estupidez no, lo siguiente, o sea, no sé cómo definirlo. Por ejemplo, se podría explotar, este es el campo de Ayerluemo nuevamente, aquí yo tengo mucho cariño. Ahí está el anticlinal, con donde estaba produciéndose el petróleo, hay la roca madre del Jurásico, por debajo hay capas de carbón del Paleozoico, y con tratamientos de este tipo se podrían hacer pozos dirigidos a la roca madre del Jurásico y a las capas de carbón de abajo. Es decir, podría montarse en esta zona pues un campo de gas y de petróleo subsidiario al que hubo en su día. Aquí hay un estudio de las posibilidades de gas natural y petróleo en España, hecho en el año 2012, hoy día esto está parado todo, había 1.900 millones de barriles y 2.500 BCM de gas, se calculó en su día, no eran datos, digamos, estrafalarios, eran datos bastante bien calculados. Aquí está además las cuencas carboníferas españolas, con una estimación del gas en capa de carbón que se podría sacar, gas directamente de las capas de carbón, y también la cuenca vasco-cantábrica, que son 45.000 kilómetros cuadrados, de las provincias norte, Santander, Álava, Vizcaya, Palencia, Burgos, La Rioja, que podrían dar lugar a campos, a producciones de petróleo por fractura hidráulica. Hoy día hay un campo de gas aquí en Viura, que es el único campo de gas que existe en España. Y las materias primas, para acabar, esto es lo que se llama, lo que se ha dado en llamar el cinturón ibérico de los sulfuros metálicos, que es toda esta zona de aquí, con todas estas minas en explotación, más miles de indicios que hay en toda esta zona del país. Bueno, en la Guerra Mundial, las minas de wolframio y de estaño de Salamanca, de Zamora y de Cáceres, fueron las que surtieron de esos minerales para hacer armamento pesado, al final a los dos, a Alemania y a Gran Bretaña, porque les vendíamos a los dos, por el cuento de que éramos neutrales, pues les vendíamos a los dos. Y hoy día todo esto es la gran reserva de materias primas críticas para la Unión Europea. Está por desarrollar, en muchos casos, hay datos de cromo, indicios de cromo, de níquel, de titanio, de niobio y de tántalo, de wolframio y estaño. No sé muy bien en la figura, es del cañón, porque la figura de la pantalla se ve perfectamente. A ver, vaya. Antimonio, toda España hay muchos indicios de antimonio, de berilio, de magnesio, en fin. Y claro, y algunos proyectos que están en marcha, que están paralizados por razones puramente ecológico-folclórico-políticas, es decir, el oro de Salare, que es oro, plata, cobre, la mina de uranio de Retortillo, en Salamanca, la mina de litio de Valdeflores, al lado de Cáceres, capital, y el proyecto Matamulas de Ciudad Real, que explotaría un mineral que se llama monacita, que es un fosfato, en este caso de lantano y de cerio, que son dos tierras raras. Es decir, estos están parados. En concreto, Matamulas está en el Supremo por una serie de historias. En Cáceres, el alcalde de la ciudad se opone radicalmente a que se haga una mina, siquiera sea subterránea. En Retortillo, pues como hay uranio, pues fíjate tú qué horror. Y en fin, pues esto es la situación del país, es decir, no explotamos nuestros recursos, además en todo el arco este es la España vaciada. Podríamos conseguir minas muy abundantes, claro, aquí hay que meterle dinero, es decir, el Estado tendría que dedicar, qué sé yo, 4 o 5 mil millones de euros a investigar todo esto de acuerdo con las empresas mineras para ponerlo en explotación, porque es una oportunidad económica de negocio y además estratégica para nosotros, para España, pero también para la Unión Europea, de liberarnos de otra serie de países que suministran hoy día estas tierras raras, que las necesitamos para todos los temas eólicos, solares, baterías de coches, baterías de almacenamiento, en fin, todo esto. Por ejemplo, el proyecto Matamulas, estos lantano y cerio,
podría suministrar durante 30 años el 70% de las necesidades de la Unión Europea y está en el Supremo paralizado. Este es el sondeo Modesta 1 que hicimos. La Felguera está ahí debajo, en el valle, este es el Valle del Nalón. Y en el año 93 hicimos esto para reconocer las capas de carbón dunosa en el sinclinal de la Felguera a 2.300 metros de profundidad. Hicimos una fractura hidráulica, nadie se enteró de nada, o sea, y sacamos gas, hay un campo de gas aquí. Pero ahí está, quedó la investigación parada. Muchas gracias y cualquier pregunta. Bueno, como ya es habitual en esta serie de ciclos y conferencias, a partir de estos momentos, cualquiera de los que está presente y quiera hacer alguna pregunta, alguna aclaración, lo puede hacer como es normal, lógicamente. Sí. Sí, un dato que no tomé bien cuando habló de la ley de cambio climático, hizo referencia al grado de dependencia de España, en el sentido de que ahora no podemos ni siquiera investigar esos recursos pese a que somos un país 100% dependiente. 100%. Bueno, no sé si 100%, pero 98%, ¿no? O sea, claro. Todavía hay un campo de gas, que es el de Viura, se saca algo de petróleo de Casablanca, en el Castor hay 20 o 30 millones de barriles que se podrían sacar, en fin, en Marismas queda algo de gas, pero bueno, pongamos que el 98% de nuestras necesidades de petróleo y de gas vienen de fuera, sin duda. Y como consecuencia también de esa ley, entiendo que se paralizaron los proyectos de investigación que había. Claro. Es que investigar gas y petróleo es muy caro. O sea, si yo quiero hacer un pozo, pido un permiso de investigación y al final acabo haciendo un pozo, es que un pozo de petróleo vale 30 millones de euros. No, de dólares, me da igual. Claro, si alguien mete, las empresas lo hacen, las empresas no tienen ningún problema en hacer un pozo de exploración de 30 millones y que quede seco, eso no pasa nada. El problema es que no tengas posibilidad de desarrollarte luego si sale positivo. Claro, es que yo hice un pozo aquí, gasté 30 millones de euros y usted no me deja desarrollarme, pues bueno, pero mire, me voy a la Argentina, yo qué sé, ¿no? Porque esto funciona a nivel global, las empresas, bueno, Repsol, que es la nuestra, también funciona a nivel global. Tú exploras donde te dejan. Si te ponen palos en la rueda, me gasto el dinero en otras partes. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Y ese es uno de los problemas. No hay seguridad jurídica ninguna. Nadie va a meter un duro en España más. De hecho, cuando salió, ya incluso antes de la ley de cambio climático, las empresas habían empezado a renunciar. Pero claro, no, esto no tenía ningún futuro. ¿Más intervenciones? No, es una aclaración. Si pudieras decir algo de por qué en Alemania están exportando el carbón y aquí en España han cerrado todas las minas de carbón. Y en Polonia están explotando carbón. Sí, bueno, en Alemania Claro. porque hay varios. Y Alemania ha abierto recientemente una central térmica de 1000 megavatios de potencia de carbón que traían de Rusia y ahora tienen que traer de otro lado. Es decir, el carbón, tan denostado en Europa Occidental, es una energía que se utiliza ampliamente en todo el mundo, o sea, sin ningún problema. China dijo hace 2 años que de hace 2 años a 2030 iba a abrir 150 centrales térmicas de carbón, es decir, una al mes. Bueno, ¿y por qué aquí no? Y además, para decir otro dato, nosotros producimos la Unión Europea produce el 9% de las emisiones de CO2 del mundo. El 9%. China el 30%. Estados Unidos otro 30%. Es verdad, pero ¿por qué yo me estoy aquí fustigando? Luego podríamos hablar de si el CO2 es el culpable o no del cambio global, del calentamiento global que existe, lo paso para decir, soy geólogo, todos los geólogos sabemos que los cambios climáticos existen, es más, los inventamos nosotros, hombre, desde hace 800.000 años, de los últimos 800.000 años ha habido 7 cambios climáticos, como el actual, no ha pasado nada, ni siquiera estábamos nosotros para verlo, y el cambio climático existe, vamos, el calentamiento global. Otra cosa es que el calentamiento global dé lugar a un cambio climático generalizado, cambiará lo que tenga que cambiar. Por ejemplo, hace 7.000 años el Sahara
era un vergel, hoy día está todo seco, pero el resto no le ha pasado nada al resto. O sea, este tipo de cosas están muy confusas en general. Hace 7.000 años se podía pasar andando de París a Londres. Hoy día ya no se puede porque ha subido el nivel del mar, pero es que hace 7.000 años estaba en seco el paso de Calais. En fin, este tipo de cosas, ya teniendo en cuenta, no es que el nivel del mar sube 3 milímetros al año desde hace 60, sí, pero los últimos 10.000 años ha subido 6 milímetros al año. ¿Por qué los 6 milímetros al año no sirven para nada y los 3 milímetros son indicadores de un cambio climático? Nos vamos a ahogar todos. Este tipo de cosas de las que hay que hablar con cuidado, pero vamos, nosotros nos hemos autoimpuesto acabar con el petróleo, acabar con el carbón en nuestras economías, que ya te digo que podrá influir mucho el gas de efecto invernadero, pero realmente lo que nosotros estamos emitiendo a la atmósfera es calor, mucho calor, que no vamos a dejar de emitir. Porque es que cuando sacamos la rabia del horno y se enfría, ¿qué pasa con el calor? ¿A dónde va? El calor del lingote de acero. A las fósiles. El horno de cemento, ¿dónde va el calor? El horno de ladrillo, ¿dónde va el calor? El calor de tu horno de casa, ¿dónde va? Cuando acabas la sal. Claro, es que no nos damos cuenta, pero realmente nuestras actividades económicas lo que emiten es calor, más que CO2. Muy bien. ¿Tiene una información sobre esta mini central solar de fusión que están preparando, parece ser, en Estados Unidos para poner en marcha en 2025? ¿De fusión? Sí, no de fisión, de fusión. No. Lo más novedoso en la energía nuclear, adrede no he hablado de la energía nuclear porque la energía nuclear es una cosa muy estable, que está muy bien, hay reservas en todo el mundo, no va a pasar nada con la energía nuclear, hay los mismos reactores, incluso hay más. En los últimos años están también en China abriendo más reactores, o sea que es una energía, digamos, estable, por eso no he hablado de ella ni de la hidráulica. Lo más novedoso en energía nuclear es lo que llaman los smart reactors, que son unos reactores pequeños pero de fisión, que se pretende implantar para evitar hacer grandes inversiones como las actuales. Son más modulares, son más pequeños, de esto sí hay mucha información. Incluso se habla de implantarlos en los mismos emplazamientos donde hoy día hay grandes reactores. Y son reactores de 1000 megavatios, de 800 megavatios, que pueden producir mucha energía, y además son muy pequeños, con lo cual el coste de inversión es mucho más bajo. De eso sí hay mucha información, pero de fusión no. Esto es una noticia que se dio hace poco, que decía, hay una empresa norteamericana y ha recibido apoyo muy importante del propietario de Amazon y de Bill Gates. Entonces, sí, pero eso de la fusión todavía está muy verde. Nosotros no lo veremos, la fusión, en mi opinión. Nosotros digo todos incluso los más jovencitos. No lo veremos. Venga, ¿alguna otra pregunta? Sí. Hay una corriente últimamente, la estoy observando desde hace varios años, en el que los geólogos pushan como el que más, y parece que van un poco a contracorriente con la remineralización de nuestras reservas. En el mejor de los casos, en el mejor supuesto de los casos político-administrativos, ¿qué podríamos sacar de nuestras reservas de minerales raros y necesarios para el futuro? Hoy día, sí. Nada, cero. ¿Por en qué? El mejor de los casos, en el mejor de los casos hoy día en España es el peor, es decir, no existe por parte del estamento político, legislativo, administrativo, la posibilidad cierta de poner una mina en explotación en 20 años. Es el caso Salale. Salale lleva en problemas administrativos 20 años. Y es una mina, hay que decir, para ser justos, hay que decir que empezó muy mal. Porque cuando empezaron a pensar en poner la mina en explotación, hablaron de una explotación a cielo abierto, iban a hacer el gran embudo, y que entonces al final iban a volar la pared que daba el mar, y entonces iba a entrar el mar y iba a quedar una bahía pistoluda donde íbamos a hacer chales. Eso es una cosa, es una barbaridad desde todos los puntos de vista. Y empezó mal.
Posteriormente ya se decidió, hace ya muchos años, que no se iba a hacer una explotación minera en superficie, entre otras cosas porque se eliminaban los lagos de Silva, que es una zona de explotación romana, y se decidió hacer un plan inclinado y ponerse 100 metros por debajo de los lagos de Silva y explotar de ahí hacia abajo. Y ese es el plan que hay en explotación. La mina de Salave es la mina de oro más grande de Europa, es decir, es una mina que tiene una ley de 8 gramos por tonelada, lo cual es inverosímil a nivel mundial. 8 gramos por tonelada, se están explotando 3 gramos por tonelada. Boinás tiene 3,5, 4. Es una mina pistonuda. Salave tiene 8 gramos por tonelada. Y no se ha conseguido poner explotación en los últimos 20 años, por problemas administrativos, políticos, ambientales, de no sé qué tipo. No se ha conseguido. Es decir, en este país, hoy día, nadie con su dinero va a venir a abrir una mina. Primero, porque hay que hacer una investigación geológica y minera profunda de los indicios. Y segundo, porque una vez que la haces y presentas tu proyecto de explotación, se te va a quedar paralizado por problemas administrativos que coinciden además con problemas personales. Es decir, cuando el alcalde de Cáceres dice que por sus narices no se va a abrir una mina en Cáceres, al lado de la ciudad, es que la fuente de derecho son las narices del alcalde. No hay otra fuente de derecho en este país para la mina de litio de Cáceres. Y claro, contra eso no se puede luchar, y ningún particular, llámese empresa grande minera, va a venir aquí a montar un lío con el alcalde de Cáceres. Se van a otro lado, evidentemente. Claro, es que esto es así. Y además, tan grave es como que la Unión Europea hoy día necesitaría que en 5 o 6 años tuviéramos puestos en España 10 o 12 o 15 minas en explotación de este tema. Es imposible. Ese es el dato que yo le preguntaba, 10, 15 años, ¿no? O 20. Hoy día es imposible prácticamente abrir una mina en España. Pero si te ponen problemas hasta para hacer sondeos de investigación, o sea, tú dices, voy a hacer 10 sondeos de investigación y unas calicatas, y se monta un pollo. Y además estás obligado a hacerlo, porque el Estado te ha dado un permiso de exploración y tú tienes que investigar lo que te han dado, que para eso pagas un alquiler. Y dices, ahora mire, yo en este permiso que me ha dado usted, pues voy a hacer tantas calicatas, tantos sondeos, tantas bla 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 bla, bla, y eso suma, qué sé yo, 300.000 euros, 500.000 euros, 1 millón de euros, lo que sea, por 3 años. Y tienes que hacerlo, te comprometes con el Estado a hacerlo. Bueno, pues luego no se puede, porque viene el alcalde de turno, o vete tú a saber quién, y te prohíben hacer los sondeos. En Salade, por ejemplo, hubo un lío para que pudieran hacer los sondeos que por ley están obligados a hacer para el desarrollo del plano inclinado que iba a hacer el yacimiento. Tú ibas a hacer un plano inclinado, un túnel descendente de 2.500 metros, y la ley te obliga a hacer un sondeo cada 100, 150 metros para saber qué es lo que hay, porque para hacer el túnel van a trabajar personas, maquinaria, puede haber gas, puede no sé qué. Eso te obliga a la ley. Bueno, pues hasta para eso hubo un problema. Para hacer los sondeos no se ha hecho el túnel todavía, pero solo para hacer los sondeos, para reconocer las rocas donde iba a ir el túnel, el plano inclinado, hubo un lío importante. Denuncias. Es una cosa. No, en este país es imposible abrir una mina hoy día. Estamos hablando de pequeños reinos de taifas locales, pequeños con y un grandes, criterio de ayuntamiento, sí. y que básicamente contemplan que no lo quiero en mi patio trasero. No, nadie quiere nada en el patio trasero, ¿no? Ya, eso lo dijo Fernández Vara una vez, que había que hacer la autonomía 18 para poner todas estas cosas. Las cárceles, las centrales de gas, yo qué sé, todo lo que sea raro, los basureros, todo eso en una autonomía, la 18. Habría que hacer una zona y ponerlo ahí todo. Eso lo dijo Fernández Vara una vez. Y es así, nadie quiere. Pero, por ejemplo, la minería es una actividad tan normal como otra cualquiera. Da mucho más problema la química del Nalón que el Pozo Sotón. Por ejemplo, cuando el Pozo Sotón funcionaba. Porque la química del Nalón emite a la superficie y el Pozo Sotón no. O sea, pues todas las actividades económicas tienen. Evidentemente hay que regularlas y hay que hacerlo bien y hay que poner filtros y lo que haga falta, ¿eh? Pero claro, evidentemente las actividades económicas tienen que tener un control. Y la minería, dicho sea de paso, es una de las actividades de este país más regulada medioambientalmente. Desde el año 84, el primer Real Decreto Ley de cómo se hacía minería a cielo abierto en España salió en 1984.
O sea que ya hace 40 y pico años que lo hacemos bien, como han visto ustedes ahí en la mina San Víctor, que les invito un día a subir, para que vean cómo está 20 años después. Gracias. Pero es cierto que en esta perforación que han hecho para los túneles del AVE, de los 7 afloramientos de agua que había, se han perforado 6 y se ha creado un río nuevo y están llevando agua a la Babia, ¿Cómo? ¿Eso es cierto o es cierto? Es que no. A ver, el túnel del AVE, lo que se ha hecho es impermeabilizarlo completamente. Ya no pierde agua, ya no entra agua. Aquí el único problema que había con el túnel del AVE es que entrara agua al gálibo libre, es decir, por donde va el tren. No puede entrar agua ahí porque hay una catenaria que va a 25.000. Y entonces no puede el agua caer encima de la catenaria. Eso está completamente estanco, no entra agua. El agua circula por el anular del túnel entre el sostenimiento y la roca, que hay un hueco como de 10-15 centímetros. Por ahí el agua del macizo baja y circula por ahí. ¿Los acuíferos han secado de verdad? ¿No? Los acuíferos, los acuíferos se han secado relativamente en un tramo de 1000 metros a cada lado del túnel, nada más. O sea, no hemos desaguado la cordillera cantábrica, o sea, no. Solo el tramo de 1000 metros alrededor de cada túnel se ha secado. Eso sí, hay una especie de embudo y se ha secado un tramo que en superficie son, si el túnel está aquí, hay un embudo seco que son desde el eje del túnel 1000 metros a cada lado. Los 2000 metros de roca ya no tienen agua. ¿Están llevando cisternas para esos pueblos de agua? No, perdón, no. A ver, todos los pueblos, y eso doy fe porque la mayor parte de los proyectos los dirigí yo, todos los pueblos de León, todos tienen agua. Se les ha repuesto el servicio con nuevos manantiales, aquellos que fueron. Eso es falso, o sea, todos tienen agua, todos, absolutamente todos. Aquel pueblo que perdió el manantial que tenía, hoy día se le ha hecho una traída desde otro manantial que se ha captado y se le ha llevado al pueblo. Todos, absolutamente todos. No hay ningún pueblo que no tenga agua a fecha de hoy. De esto desde hace 4 o 5 años ya, no es nuevo. Y sí, evidentemente hay una zona seca de los acuíferos. ¿Pero era previsible que se podía tener ese efecto para perforar con la perforadora el túnel? ¿Qué, perdón? Sí, claro, eso es evidente. ¿Se hizo el estudio adecuado para que se siguiera? Sí, se hizo el estudio adecuado, se siguió durante el control de los... Y es evidente, porque eso pasa con todos los túneles del universo mundo mundial, que una parte de eso se seca. Vamos a ver, esto es un problema de declaración de impacto ambiental. Una declaración de impacto ambiental es una cosa en la cual se dice qué problemas va a haber y cómo se soluciona. En el caso de Pajares, la declaración de impacto ambiental dice, desde el año 2002 o por ahí, dice que el túnel podrá extraer hasta 1000 metros cúbicos, hasta 1000 litros por segundo, 1000 litros. Hasta 1000 metros, hasta 1 metro cúbico por segundo, 1000 litros por segundo, sí. Y estamos extrayendo medio metro cúbico por segundo. En el caso peor, hoy día se están trayendo, pues eso, nada, 200, 150 litros. Ha bajado mucho, pero sí, hay una zona que se ha secado. Otro tema es que en su momento el gobierno de la nación, independientemente del partido político que estuviera, decidió que era más importante socialmente que los asturianos podamos ir a Madrid en 2 horas y volver, que los acuíferos que hemos afectado. Esto es un problema de decisión política, es decir, ¿qué es más importante? Una buena conexión de Asturias con el centro de la península, no solo de Asturias, sino del puerto de Gijón y Avilés, con el puerto de Coslada en Madrid. ¿Eso es más importante que el volumen de roca que se secó o es menos importante? El gobierno de la nación decidió, en uso de sus atribuciones dadas por todos nosotros, que era más importante eso, y punto pelota. Y lo que hay que hacer es mitigar los daños que producimos, cosa que se ha hecho. Evidentemente, ese trozo de acuífero, esos 1000 metros a cada lado del túnel, no se va a recuperar nunca. A lo mejor va a subir algo el nivel de agua, ni siquiera es bueno que suba a la estabilidad del túnel, pero no se va a recuperar nunca. Y dicho sea de paso, ese agua y ese acuífero no es de los de León,
es de todos los españoles, es mío y de los señores de Cádiz. O sea, los acuíferos subterráneos no son de la gente que vive encima de ellos, son de todos los españoles. Y por tanto, hacemos con ellos lo que consideramos oportuno. Y en este caso, un túnel. Pero, por ejemplo, si al lado de una ciudad de patrimonio como Cáceres intentan implantar una mina, claro, pero el problema no es que la ciudad de Cáceres sea patrimonio de la humanidad, el problema es que la mina se haga en las debidas condiciones, porque también necesitamos la mina de litio para producir baterías y baterías de coche eléctrico y baterías de almacenamiento de energía eólica, que es un objetivo de Estado, parece ser. Pero claro, hay que ponderar, o sea, ¿qué problema hay en que al lado, por qué al lado de Cáceres a 2000 metros no puede haber un castillete minero y en cambio en la cuenca de la Cervera hay 18 si entras por un lado y sales por otro? ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es el problema de que hay un castillete minero? El alcalde en España tiene más atribuciones al rey. El alcalde tiene una fuente de derecho, que es por sus narices, por no decir otra cosa. Bueno, perdón, pero ya estamos fuera de tiempo. Les agradezco muchísimo su asistencia y como se ve, este tema es largo, duro, profundo y que hay que tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias.